Bienvenidos, queridos alumnos. Estamos en el curso de Cristología. Hoy es la clase número eh, 3 Buenas y noches, 4. pastor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Clase número 3 y 4. Vamos a estar hoy día viendo en lo que es el curso de Cristología, en los oficios de Cristo. ¿No? Él es mencionado como profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Hay algunos textos que necesitamos citar para ver en el Antiguo Testamento cómo estos oficios son presentados. Y que presentan una línea profundamente cristológica. Anuncian al Mesías, revelan su identidad divina, su autoridad y su reinado eterno. Esto mencionado en lo que respecta a su preexistencia, cuando todavía él no había sido encarnado. Por ejemplo, Deuteronomio 18:15, donde Moisés anuncia que Dios levantaría de entre el pueblo un profeta semejante a él y manda escucharle. En el Nuevo Testamento, este anuncio es aplicado a Jesucristo. Así se menciona en Hechos capítulo 3, versículo 20 al 23. Cristo es el profeta definitivo, por medio de quien Dios se revela plenamente. Otro pasaje bíblico se encuentra en Salmo 110, donde se presenta al Mesías como Señor, Rey y sacerdote. David habla de alguien a quien llama mi Señor, sentado a la diestra de Dios y ejerciendo dominio sobre sus enemigos. Además declara que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús mismo, nuestro Señor, utiliza este salmo para mostrar la grandeza y autoridad del Mesías. Mateo 22, 41 al 46. Y Hebreo lo aplica ampliamente al sacerdocio de Cristo. Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, donde se profetiza el nacimiento de un hijo cuyo gobierno será eterno. Se le atribuyen títulos extraordinarios: admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Admirable consejero, ¿no? Su reino estará establecido sobre justicia y rectitud y no tendrá fin. Es una de las profecías más claras acerca de la grandeza de la persona y del reino del Mesías. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, se declara que Dios, después de haber hablado antiguamente por los profetas, ha hablado definitivamente por medio de su Hijo, Jesucristo, quien es presentado como heredero de todo, agente de la creación, resplandor de la gloria de Dios y expresión exacta de su ser. Él sostiene todas las cosas, realizó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad. Por último, Apocalipsis 19:16
presenta a Cristo en su manifestación gloriosa, llevando el título supremo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Jesús que vino en humildad y entregó su vida por los pecadores, es también el soberano absoluto delante de quien finalmente las autoridades serán sometidas. La enseñanza central, hermanos, juntos estos pasajes muestran una revelación progresiva de Jesucristo. Deuteronomio lo presenta como el profeta prometido. Salmo 110 como el rey y sacerdote eterno. Isaías 9 como el Hijo divino y Rey de paz. Hebreos 1 como el Hijo eterno, creador y revelación perfecta de Dios. Y Apocalipsis 19 dice de él que es el Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, la Biblia no presenta a Jesucristo simplemente como un maestro religioso o un profeta más. Él es el Hijo eterno de Dios, el Mesías prometido, nuestro profeta, sacerdote y rey, el revelador perfecto del Padre y el soberano cuyo reino no tendrá fin. El objetivo, hermanos, de estas lecciones, que podamos nosotros entender que Jesús no es solamente un personaje que aparece y recién inicia su historia en Mateo, en los evangelios. No, debemos comprender cómo Jesucristo cumple de manera perfecta los oficios de profeta, sacerdote y rey, y aplicar su palabra, mediación y gobierno a la vida de la iglesia. Según Hebreos 1, del versículo 1 al 2, Dios en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Varios títulos ostenta nuestro Señor. Uno de ellos es el ungido de Dios. El título Cristo significa Mesías, el ungido. En Israel, profetas, sacerdotes y reyes eran apartados para tareas específicas bajo la autoridad de Dios. Jesús reúne y lleva a plenitud estas funciones. No es solamente un profeta, es el profeta. No es solamente un sacerdote, es el sumo sacerdote. Y es el rey entre otros. Es el único rey entre otros. Él es el profeta definitivo, el sumo sacerdote perfecto y el rey universal. Estos oficios ayudan a comprender la amplitud de su obra. Como profeta, revela a Dios y anuncia su verdad. Como sacerdote, se ofrece a sí mismo y nos reconcilia. Como rey, gobierna, protege, vence y conduce su reino a consumación. Necesitamos los tres. Ignorantes, necesitamos revelación. Nosotros no conocemos a plenitud, pero estas características particulares de Cristo nos dan la revelación. Los ignorantes necesitamos revelación, los culpables necesitamos expiación e intercesión. Los esclavizados y desordenados necesitamos liberación y gobierno. Cristo, hermanos, es presentado como el profeta definitivo.
Moisés anunció que Dios levantaría un profeta a quien el pueblo debía escuchar. Jesús cumple y supera esa expectativa. Los profetas decían, así dice el Señor, y Cristo habla con autoridad propia. Él dice, yo os digo. Él no solo transmite palabras de Dios, sino que es la palabra hecha carne y la revelación perfecta del Padre. Algunos religiosos admiten y reconocen que Jesús fue un profeta, pero ellos lo reconocen como uno entre tantos. La Biblia lo describe como el profeta que vendría y a quien debíamos oír. Su ministerio profético incluye enseñanza, anuncio del reino, denuncia del pecado, revelación de la gracia y explicación del cumplimiento de las escrituras. Después de resucitar, abrió el entendimiento de sus discípulos para comprender cómo la ley, los profetas y los salmos hablan de su sufrimiento y gloria. La predicación cristiana es fiel cuando escucha a Cristo y da testimonio de él. Cristo es el sacerdote perfecto. Recuerden que los sumos sacerdotes, antes de ofrecer sacrificio, debían ofrecer sacrificio por sí mismos. Con Jesús no fue así. Él fue perfecto, sin pecado. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, ofrecía sacrificios e intercedía. Jesús cumple este oficio de una manera única. Es sacerdote y sacrificio. Él es el sacerdote y el sacrificio mismo. No ofrece la sangre de otro, sino que se entrega a sí mismo. Su sacrificio no necesita repetirse porque trata eficazmente con el pecado. Hebreos presenta a Cristo como sumo sacerdote, compasivo, santo y eterno. Conoce nuestra debilidad, pero no necesita ofrecer por pecado propio. Ha atravesado los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios, señal de que su sacrificio fue aceptado y su obra expiatoria es suficiente. Por él nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Cristo es el Rey prometido. Dios prometió a David un descendiente cuyo reino sería establecido. Los profetas anunciaron un rey justo, portador de paz y lleno del Espíritu. Jesús inaugura ese reino mediante su enseñanza, milagros, autoridad sobre los demonios, perdón de pecados y formación de un pueblo. Su entrada en Jerusalén manifiesta una realeza humilde. La cruz, paradójicamente, se convierte en su entronización mediante el servicio sacrificial. Después de resucitar, declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Actualmente reina en medio de sus enemigos. Reúne a las naciones por el evangelio y gobierna a su iglesia por su palabra y espíritu. Su reino ya está presente, aunque aún esperamos su manifestación plena. Déjenme hacer un paréntesis aquí y decirles algo. Muchos pastores tienen la idea de que el reinado de Cristo es futuro. La Biblia habla del reinado futuro de Cristo, pero lo habla como una consumación de su reinado presente. Hay muchos que piensan que Jesús todavía no reina. La maldad, el pecado, las cosas que ven los hace pensar de que Jesús no es rey hoy.
Ahora, la Biblia nos presenta a Cristo reinando hoy. Él dijo, toda potestad me ha sido dada. Él no dice, me será dada. Él dice, me ha sido dada. Por tanto, id y predicar el Evangelio. La Biblia dice que Él se ha sentado a la diestra del Padre, reinando sobre sus enemigos, y el posterior enemigo que será derrotado será la muerte. Dice así, dice la Biblia. Entonces la Biblia presenta a Jesús en su reinado presente. Cuando la Biblia habla del reinado futuro de Cristo, lo habla como consumación, como la plenitud, ¿no?, de ese reinado presente que ya tiene y ostenta. La unidad de los tres oficios son importantes. Es decir, los oficios no funcionan separados. Ojo, el rey que gobierna por la verdad que revela como profeta, ¿no?, y por la reconciliación que obtiene como sacerdote. Él es el rey que gobierna por la verdad que revela como profeta y por la reconciliación que obtiene como sacerdote. Es el sacerdote que se ofrece, quien es también el rey que vence mediante la cruz. Es el profeta que anuncia el reino. Es el hijo que abre el camino hacia el Padre. Separados, estos oficios producen desequilibrios. Un Cristo profeta sin sacerdocio puede convertirse en maestro que exige pero no perdona. Un Cristo sacerdote sin realeza puede reducirse a un consuelo privado sin señorío. Un Cristo rey sin cruz puede ser usado para justificar poder humano. El Evangelio presenta al único Cristo que enseña, se entrega y reina. Ahora, Él tiene una participación activa en la iglesia. Hay una participación ministerial de la iglesia. Es decir, la iglesia no reemplaza los oficios únicos de Cristo, pero participa de sus frutos. Bajo su palabra, anuncia proféticamente el Evangelio sin reclamar nueva revelación que compita con las Escrituras. Como pueblo sacerdotal, ofrecemos alabanza, servicio y oración, no sacrificios expiatorios. El Señor ya completó esa obra. Como comunidad del reino, vivimos bajo el señorío de Jesús y damos testimonio de su justicia, misericordia y paz. Los líderes cristianos deben servir bajo estos oficios. El maestro no inventa su mensaje, escucha al profeta. El pastor no controla el acceso a Dios, conduce al sumo sacerdote. El líder no domina como dueño, sirve bajo el rey que lavó pies y entregó su vida. Jesús, hermanos, es el Mesías que revela plenamente a Dios, reconcilia eficazmente a su pueblo y reina con autoridad universal. Sus oficios muestran que la salvación incluye verdad, perdón, acceso, liberación, gobierno y esperanza. La iglesia vive sana cuando permanece bajo su palabra, descansa en su sacrificio y obedece su señorío. Esto es muy importante tener en cuenta. Debemos orar para que el Señor abra nuestro corazón y podamos entender, captar esta enseñanza, revelación sobre los oficios de Cristo. Es importante que a la par podamos entender la muerte sustitutiva y redentora de Cristo. Ojo,
la muerte sustitutiva y redentora de Cristo. Comprender la cruz como entrega voluntaria, sustitutiva, expiatoria, redentora, reconciliadora y victoriosa, y poder descansar en su suficiencia para el perdón y la salvación. Dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate por muchos. Tenemos que poder entender la cruz dentro del propósito de Dios. En primer lugar, tenemos que entender que la muerte de Jesús no fue un accidente político ni el final inesperado de un proyecto bien intencionado. Aunque autoridades humanas actuaron con injusticia y responsabilidad real, la cruz pertenecía al propósito redentor de Dios. Jesús anunció repetidamente que debía sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. En Getsemaní se entrega a la voluntad del Padre y en la cruz declara que la obra ha sido consumada. Hablar del propósito divino no convierte el mal en bien, ni elimina la culpa de quienes lo cometieron. Revela que Dios, sin ser autor del pecado, gobierna la historia de tal manera que la acción más injusta es vencida y utilizada para la salvación. La cruz muestra simultáneamente la gravedad del pecado humano y la profundidad del amor divino. Esta palabra sustitución es clave. Cristo muere en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. El lenguaje bíblico afirma que Cristo murió por nuestros pecados, llevó nuestras culpas y se entregó por nosotros. Isaías describe al siervo herido por nuestras rebeliones. Pedro dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pablo afirma que quien no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. La sustitución no presenta al Padre como indiferente y al Hijo como víctima involuntaria. El Padre ama y entrega. El Hijo ama y se entrega. El Espíritu Santo sostiene la misión. La obra es trinitaria. El Hijo asume libremente el lugar de su pueblo, no como tercero ajeno, sino como mediador, enviado y representante unido a nosotros. Dos palabras claves son expiación y propiciación. El pecado produce culpa, contaminación y ruptura de comunión. La cruz trata realmente con esa realidad. Expiar significa remover la culpa y purificar. Propiciar significa que la justa oposición de Dios al pecado es satisfecha de manera santa. Dios no perdona fingiendo que el mal carece de importancia. En Cristo, Él mismo provee el sacrificio que honra su justicia y manifiesta su amor. Romanos 3 presenta a Dios como justo y al mismo tiempo justificador del que tiene fe en Jesús. La cruz no enfrenta a misericordia contra justicia, muestra su armonía. La gracia no es indulgencia superficial,
es el costoso acto por el cual Dios permanece fiel a su santidad mientras recibe al culpable en el Hijo. Redención y rescate es el resultado. Redimir es liberar mediante un precio justo. Jesús da su vida en rescate. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como comprados, liberados de la esclavitud del pecado, de la vana manera de vivir y de la condenación de la ley. El precio no se paga a Satanás como si tuviera derecho legítimo sobre Dios. Expresa el costo de la liberación y la entrega de Cristo. Esto es importante porque algunos tienen la sensación de que Dios está haciendo algo para satisfacer a Satanás. No es así. El precio no se paga a Satanás como si tuviera derechos legítimos sobre Dios. Más bien expresa el costo de la liberación y la entrega de Cristo. La redención cambia pertenencia y dirección. Fuimos liberados no para una autonomía, sino para pertenecer al Señor. La gracia rompe cadenas y forma un pueblo celoso de buenas obras. Una predicación de la cruz que ofrece perdón sin nueva pertenencia queda incompleta. El Redentor nos hace suyos. Venimos a tener reconciliación y paz. El pecado no es solamente una deuda impersonal, es enemistad y separación de Dios. Por la cruz, Dios reconcilia consigo a su pueblo. Cristo hace paz mediante la sangre de su cruz y derriba barreras que dividían a judíos y a gentiles. La reconciliación vertical produce una comunidad reconciliada. Tenemos paz con Dios y paz con los hombres. Hemos sido reconciliados con Dios para predicar la reconciliación. Nosotros somos pacificadores. Nosotros amamos al enemigo. Oramos por los que nos persiguen y bendecimos a los que nos maldicen. Es decir, hay consecuencias fraternales. No podemos celebrar la paz con Dios mientras cultivamos desprecio, superioridad o hostilidad. La iglesia es llamada a encarnar la reconciliación que anuncia perdonar, buscar justicia, recibir a personas distintas y rechazar toda gloria basada en raza, posición, tradición o mérito. Además, tenemos victoria sobre los poderes. La cruz representa victoria. Cristo despoja a los poderes, derrota al acusador y libera del temor a la muerte. La aparente derrota del crucificado es el medio de su triunfo. El enemigo es vencido no por violencia semejante a la suya, sino por obediencia, verdad y amor sacrificial. Esta dimensión no reemplaza la sustitución, no, depende de ella. El acusador pierde su arma porque la culpa ha sido tratada. La muerte es vencida porque el pecado ha sido cargado. La liberación espiritual descansa en la obra objetiva de Cristo, no en fórmulas, emociones o méritos del creyente.
Muchos no disfrutan de la victoria, de la realidad de la victoria que ya tienen en Cristo. Esperan tener una emoción, un sentimiento, o ver que externamente las cosas son distintas, han cambiado. Nuestro descanso es por la fe en lo que Dios ha dicho y ha hecho. El registro de todo este acontecimiento está en las Escrituras. Esto nos lleva al entendimiento de que en el sacrificio de Cristo y su obra hay suficiencia y la finalidad de ese sacrificio es clara. Hebreos insiste en que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Una sola vez para siempre. Su sacrificio no necesita repetición ni complemento humano. Las buenas obras, los sacramentos, el ministerio y el sufrimiento cristiano no añaden eficacia expiatoria. Son respuestas y frutos de una salvación consumada. Descansar en la suficiencia de la cruz produce seguridad y humildad. Seguridad porque el fundamento está fuera de nosotros y no cambia con nuestras emociones. Humildad porque nadie puede atribuirse el mérito. La única gloria del creyente es la cruz del Señor Jesucristo. Debemos evitar el error de presentar la cruz solamente como ejemplo de amor, como tragedia humana o victoria espiritual. Es también sacrificio sustitutivo que trata con nuestra culpa y nos reconcilia con Dios. La cruz está relacionada con el discipulado. Quien recibe al crucificado es llamado a tomar su cruz. Esto no significa repetir su sacrificio redentor, sino renunciar al ego como centro. Servir, amar y permanecer fiel, aun cuando la obediencia cueste. La forma de la vida cristiana nace de la forma del Evangelio. Somos amados por quien se entregó y por eso aprendemos a entregarnos por los demás. Isaías 53 subraya las expresiones de sustitución. Debemos poder confiar en su gracia. Ahora, la resurrección corporal de Cristo es fundamental. Nosotros fuimos perdonados por su muerte y redimidos por su resurrección. Hemos sido justificados por su resurrección. Debemos poder afirmar que la resurrección histórica y corporal de Jesucristo es una vindicación de su persona. Es victoria sobre la muerte. Es el fundamento de la justificación y primicia de la nueva creación. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El sepulcro vacío y las apariciones tienen sentido. La resurrección cristiana no significa que la influencia de Jesús continuó en el recuerdo de sus discípulos. Afirma que el cuerpo crucificado fue levantado y transformado por el poder de Dios. Los evangelios presentan el sepulcro vacío, el anuncio angelical y múltiples encuentros con el resucitado. Las mujeres fueron las primeras testigos y los discípulos, inicialmente temerosos e incrédulos, fueron confrontados con una realidad que no habían fabricado. Jesús mostró sus heridas, invitó a tocarlo, comió delante de ellos y conversó durante un periodo de tiempo. A la vez,
Su cuerpo poseía cualidades de vida glorificada. Hay continuidad. Es el mismo Jesús. Y la transformación, porque ya no está sujeto a muerte y a corrupción. La esperanza cristiana no es escapar del cuerpo, sino participar de la vida resucitada. Esa resurrección es una vindicación del Hijo. La cruz fue interpretada por sus adversarios como prueba de fracaso y rechazo. La resurrección es la declaración de Dios acerca de su Hijo. El que fue condenado por autoridades humanas es vindicado por el Padre. Sus afirmaciones eran verdaderas. Su obediencia fue aceptada y su misión no terminó en derrota. Esta vindicación también anticipa la justicia final. Dios ha establecido un día de juicio por medio del hombre a quien resucitó. La resurrección anuncia gracia para quienes creen y advertencia para todo poder que se opone a la verdad. El crucificado es el juez designado y el rey legítimo. Existe victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La muerte es salario del pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte es salario del pecado y enemigo de la creación. Al resucitar, Cristo rompe su dominio. No vuelve simplemente a la vida mortal, como quienes fueron restaurados antes y volvieron a morir. Entra en una existencia incorruptible. La muerte ya no se enseñorea de él. Su victoria es representativa. Cristo es primicias. Él es la primera porción que garantiza la cosecha. Los que están unidos a Él serán resucitados. Por eso la esperanza cristiana no se limita a la supervivencia del alma. Esperamos la redención del cuerpo y una creación liberada de corrupción. Esperamos una resurrección, producto de la justificación. Romanos afirma que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección no reemplaza la cruz. Confirma que el sacrificio fue aceptado y que el nuevo orden de justicia ha comenzado. El creyente es unido no a un Salvador muerto, sino al Señor vivo que comunica su propia vida. La seguridad de la justificación descansa en este hecho. El pecado fue cargado, la condenación fue enfrentada y el justo fue levantado. Quien está en Cristo participa de su veredicto de vida. Por eso Pablo pregunta, si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios. Tenemos una nueva vida en el presente. Aleluya. La resurrección no solo promete el futuro, transforma el presente. Por unión con Cristo, el creyente muere al dominio del pecado y camina en novedad de vida. El mismo poder que levantó a Jesús actúa en nosotros por el Espíritu. Esto no significa protección instantánea, sino una nueva identidad, dirección y capacidad para obedecer. La iglesia es una comunidad pascual, vive en esperanza, practica reconciliación, enfrenta el sufrimiento sin desesperar y sirve sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahí donde la muerte parece tener la última palabra, la resurrección anuncia que Dios puede crear futuro. Sin resurrección no hay evangelio. Pablo es radical. Si Cristo no resucitó, la predicación es vana, la fe es inútil, los apóstoles son falsos testigos, los creyentes permanecen en sus pecados
y los muertos en Cristo perecieron. La resurrección no es un apéndice opcional, pertenece al corazón del Evangelio. Por eso la predicación cristiana debe anunciar al crucificado resucitado. Una espiritualidad centrada solo en el dolor de la cruz puede perder la alegría, el poder y la esperanza. Una espiritualidad que celebra victorias sin cruz puede volverse superficial. El Evangelio une muerte y resurrección. El amor se entrega y la vida vence. Yo tengo un amigo pastor, realmente me da compasión. Tiene cerca de 40 años sirviendo al Señor, pero su discurso de lo que es el Evangelio es realmente muy limitado. Tiene la idea de que el Evangelio es sufrimiento continuo, es prueba mantenida. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio no solamente experimenta dolor, experimenta victoria. La Biblia dice que lo lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sí, hay lugar para el lamento, pero también hay lugar para el regocijo. Por la noche será el llanto, a la mañana vendrá la alegría. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Entonces hay muerte y resurrección. Puede haber muerte, puede haber sufrimiento, puede haber dolor, pero también hay gozo y alegría. Hay victoria. Nosotros debemos poder confesar con libertad que Jesucristo resucitó corporalmente al tercer día. El sepulcro quedó vacío. El Señor se apareció a los testigos y vive para no morir jamás. Esto tiene implicaciones en relación a la muerte. Los cristianos lloran, pero no como quienes carecen de esperanza. La muerte sigue siendo dolorosa y enemiga, pero ha perdido su autoridad final. En los funerales, la iglesia no minimiza la pérdida, anuncia que el resucitado llamará a los suyos y transformará su cuerpo para hacerlo semejante al suyo. La esperanza es personal, corporal y comunitaria. Debemos poder tener confianza en nuestra resurrección. Debemos también poder tener presente, ojo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y exaltación. ¿Su qué? Su ascensión y exaltación. Debemos poder comprender que Jesucristo ascendió corporalmente, que fue exaltado a la diestra del Padre y reina con autoridad universal como cabeza de la iglesia y señor de la misión. Debemos reconocer esa ascensión como una glorificación y exaltación del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, se le sentó a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. La ascensión, hermanos, es un acontecimiento real. Después de presentarse vivo a sus discípulos, Jesús fue elevado y una nube lo ocultó de sus ojos, dice la Escritura. La ascensión no significa que viajó a un punto distante del universo como si el cielo fuera simplemente una coordenada física. Expresa su entrada corporal en la presencia y gobierno celestial de Dios. El mismo Jesús que resucitó es exaltado. La ascensión completa el movimiento de humillación y exaltación. El Hijo descendió, asumió forma de siervo, obedeció hasta la muerte y fue levantado. Ahora recibe
públicamente el honor que corresponde a su identidad y obra. No abandona su humanidad, la lleva a la gloria. La Biblia dice que fue sentado a la diestra del Padre. Escuche, sentarse a la diestra es lenguaje de autoridad, honor y participación en el gobierno. El Salmo 110 se convierte en un texto central para la iglesia. El Señor invita al Mesías a sentarse hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La posición no indica inferioridad espacial, sino entronización del Hijo Mediador. Cristo reina ahora. Su reino no comienza únicamente en el futuro. Ha sido exaltado sobre principados, poderes y todo nombre. Aunque todavía vemos oposición, sufrimiento y muerte, el Nuevo Testamento interpreta el tiempo presente desde el trono de Cristo. Su autoridad es real y su victoria avanzará hasta la consumación. Él es presentado como cabeza de la iglesia. Dios dio al Cristo exaltado como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. A la iglesia. La comunidad cristiana no es una organización sin presencia de su fundador. Es el cuerpo unido a su cabeza viva. De él recibe dirección, dones, vida y crecimiento. Ningún líder humano puede ocupar ese lugar. Esta verdad corrige tanto el autoritarismo como la independencia. El autoritarismo aparece cuando una persona se comporta como dueño de la iglesia. La independencia aparece cuando la comunidad decide su misión y doctrina sin escuchar al Señor. Confesar a Cristo como cabeza significa someter estructuras, tradiciones, estrategias y relaciones a su palabra. El don del Espíritu y los dones para la misión son claves. El Cristo ascendido derrama el Espíritu prometido. Pentecostés no es un episodio separado de la exaltación, es el fruto del reinado del Hijo. Desde el trono, Jesús equipa a su pueblo para testificar, formar comunidad, servir y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Efesios también relaciona la ascensión con el otorgamiento de dones. Los ministerios no son premios de prestigio, sino regalos del rey para edificar a su cuerpo. Su propósito es llevar a la iglesia a madurez, unidad y semejanza con Cristo. Todo don debe ejercerse bajo el carácter del dador crucificado. La misión que tenemos como iglesia está bajo autoridad universal. La Gran Comisión se fundamenta en la declaración: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia va porque Cristo reina. No conquista para crear su autoridad, sino que anuncia la autoridad ya concedida al resucitado. Su misión consiste en hacer discípulos, bautizar y enseñar obediencia a todo lo que Jesús mandó. La autoridad produce valentía sin arrogancia. La misión no depende finalmente del poder político, económico o cultural de la iglesia. Depende del Señor que promete su presencia. A la vez, no justifica imposición. El rey que envía es el rey que sirvió y entregó su vida. Su autoridad se testimonia con verdad, amor y paciencia. Hay una exaltación y adoración universal. Filipenses declara que Dios exaltó a Jesús y le dio el nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Esta confesión glorifica al Padre, honra al Hijo.
no compite con Dios, cumple el propósito de Dios. La adoración cristiana participa anticipadamente de ese reconocimiento universal. Cuando la iglesia canta, ora, escucha y obedece en el nombre de Jesús, proclama que el crucificado reina. La liturgia debe formar una comunidad que vive bajo su señorío durante toda la semana, no solo en el culto. La verdad que debemos tener en consideración es que Cristo no está ausente ni inactivo. Está exaltado, gobierna a su iglesia, derrama el Espíritu, distribuye dones y dirige la misión. Debemos esperar desde el trono. La ascensión evita dos extremos. Pensar que el reino ya está consumado o vivir como si Cristo todavía no reinara. La iglesia sirve en la tensión del ya y el todavía no. Ya existe un rey entronizado. Todavía esperamos que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Esa tensión produce paciencia activa, esperanza y fidelidad. Alabado sea Dios. Debemos poder evaluar nuestro ministerio y preguntarnos si está reflejando la autoridad y el carácter de Cristo. Debemos poder identificar nuestros dones, los dones que hemos recibido y usarlo cada día para edificar a otras personas. Debemos orar por una nación o comunidad donde el testimonio cristiano enfrenta oposición. Muy bien, vamos a continuar con algo que tiene que ver con el hecho de que el Señor, dice la Escritura, está en el cielo intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. Comprender que el Cristo resucitado y exaltado actúa actualmente como sumo sacerdote y abogado de su pueblo, asegurando acceso, ayuda, perseverancia y comunión con Dios, nos debe dar confianza y seguridad. Recuerden lo que dice Hebreos 7:25. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, la obra de Cristo continúa. La expresión consumado declara la finalización de la obra sacrificial de Cristo, no su inactividad. El sacrificio no se repite, pero el Señor resucitado vive, reina y aplica los beneficios de su obra. Su ministerio presente incluye intercesión, defensa, pastoreo, envío del Espíritu y gobierno de la iglesia. Hablar de intercesión no significa que el Padre sea renuente a amar y necesite ser convencido por un hijo más misericordioso. No, hay gente que tiene esa idea. El Padre mismo envió al Hijo y nos ama en él. La intercesión expresa la unidad del propósito salvador. El Hijo presenta continuamente la eficacia de su sacrificio y representa a su pueblo en la presencia divina. Él es un sumo sacerdote compasivo. Hebreos conecta la grandeza celestial de Cristo con su compasión. Tenemos un sumo sacerdote que atravesó los cielos y puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue probado sin pecado. Su exaltación no lo vuelve distante, confirma su capacidad para ayudarnos. La compasión de Cristo no es lástima superficial,
Conoce desde dentro la experiencia de la obediencia bajo presión, el dolor, el rechazo, el sufrimiento. Cuando acudimos a Él, no encontramos indiferencia ni impaciencia, sino misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tenemos acceso, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Por el sacerdocio de Cristo, los creyentes se acercan a Dios. La confianza no se basa en irreverencia ni en autoestima, sino en el mediador. El trono del Dios Santo se convierte para quienes están en el Hijo. En trono de gracia se convierte para los que están en el Hijo. Podemos confesar pecados, presentar necesidades, lamentar, agradecer y adorar sin buscar otro acceso. Esta verdad combate la espiritualidad basada en intermediarios humanos, méritos, objetos o técnicas. La oración cristiana se dirige al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Los hermanos pueden orar unos por otros, pero toda intercesión celestial depende de la intercesión única y suficiente de Cristo. Él es nuestro abogado ante el pecado. En Primera de Juan se enseña que el propósito cristiano es no pecar. Sin embargo, cuando alguien peca, tenemos abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. La gracia no trivializa el pecado, pero tampoco abandona al creyente arrepentido. Nuestro abogado no apela a una excusa, sino a su propia justicia y sacrificio. Esto produce una confesión honesta. No necesitamos esconder, justificar o minimizar el pecado para conservar la aceptación. Podemos traerlo a la cruz, a la luz, porque Cristo es fiel y justo para perdonar y limpiar. La seguridad del Evangelio crea condiciones para el arrepentimiento verdadero. Debemos poder interceder y perseverar. Romanos 8 une la intercesión de Cristo con la imposibilidad de una condenación definitiva para los elegidos de Dios. El que murió y resucitó está a la diestra e intercede. Ninguna acusación puede anular el veredicto de Dios. Y ninguna tribulación puede separarnos de su amor. La perseverancia cristiana no descansa en fuerza psicológica, independiente. Somos guardados por el poder de Dios y sostenidos por el ministerio del Hijo. Esto no elimina advertencias, disciplina y esfuerzo. Le da fundamento. Perseveramos porque somos preservados. Y la preservación de Cristo produce en nosotros fe que lucha, ora y vuelve a Él. Jesús, hermanos, ora por su iglesia. Juan 17 permite contemplar la oración del Hijo por sus discípulos. Pide que sean guardados, santificados en la verdad, unidos y llevados a contemplar su gloria. Esta oración revela las prioridades de Cristo para la iglesia. No busca solamente comodidad, sino fidelidad, santidad, misión y unidad centrada en la verdad. El ministerio pastoral puede descansar en esta realidad. Antes de que el pastor ore por el rebaño, el verdadero pastor intercede. Cuando nuestras oraciones son débiles, no estamos abandonados. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad y el Hijo vive para interceder. La vida de oración de la iglesia participa de una intercesión mayor. Esto debe ser un consuelo para todos nosotros. Recordar que la seguridad del creyente no depende de que nunca sea débil, sino de que su sumo sacerdote nunca deja de vivir, representar, socorrer y guardar. Quienes viven sostenidos por la intercesión de Cristo aprenden a interceder por otros.
No oran para controlar a Dios ni para exhibir espiritualidad, sino para participar del amor del Hijo. La oración fraternal escucha, acompaña, lleva cargas y busca la voluntad de Dios. Una iglesia cristológica será una iglesia que ora con confianza y compasión. Alabado sea Dios. Muy bien. En la próxima clase vamos a hablar del regreso glorioso y el establecimiento definitivo de su reino. Estamos tocando aspectos de Cristo, a veces que no se desarrollan en las iglesias locales y que no permite contemplar toda la gloria presente y futura de nuestro Señor. Él es glorioso y debemos poder conocer, saber todas estas gracias que acompañan a nuestro Señor para disfrutar realmente de las bendiciones del Señor a plenitud. Cuando no tenemos ese reconocimiento, ese entendimiento, entonces no podemos valorar lo que realmente el Señor tiene para nosotros. Debemos poder comprender estas verdades. Muy bien. Quiero pedirles, hermanos, a manera de tarea, que busquen en las escrituras y hagan una especie de, en una sola hoja, algunas manifestaciones pre-nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Es decir, manifestaciones del Hijo en el Antiguo Testamento. Quiero que vayan a las escrituras, googleen, investiguen, busquen información de las manifestaciones del Hijo en el Antiguo Testamento. Ojo, estoy usando la palabra manifestación, que es muy diferente a la encarnación que Dios llevó a cabo en Cristo en el Nuevo Testamento. Hubieron manifestaciones del Hijo en el Antiguo Testamento y quiero que busquen esas referencias bíblicas. Así que buscar referencias bíblicas que hablen de la manifestación del Hijo en el Antiguo Testamento. Esa es la tarea. Buscar en las escrituras, ¿no?, registros bíblicos de las manifestaciones del Hijo en el Antiguo Testamento. Ahí nos vamos a quedar y los voy a dejar con esa tarea. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.